Aldo, es como muy loco pensar que hay un Uruguay imaginario, que escribiste en un libro, que llevaste un libro, que tiene que ver con archivos que no son tan viejos, porque no son tan antiguos y que sin embargo se han mantenido no necesariamente por los canales habituales de comunicación audiovisual, ¿no? Te metiste a indagar a ver qué pasaba ahí. Sí, la memoria audiovisual, digamos, en Uruguay es un problema en general. ¿Qué se hace? En general los archivos han sido un problema en Uruguay. Ahora se habla mucho de los archivos sensibles, etcétera, pero no son solo eso los archivos problemáticos. Digamos, hay una dificultad del Estado de mantener los archivos en general de todo el siglo XX, y particularmente no solo el Estado, sino las instituciones que producen imágenes también han tenido una actitud bastante reticente o descuidada en relación a los archivos. Yo cuando hice ese trabajo, en realidad, mi interés inicial era trabajar la televisión en dictadura. Era lo que quería hacer. Yo era un niño en aquel tiempo y tenía muy claro, a pesar de haber sido un niño, tenía muy claro que la televisión había sido muy importante en dictadura. Tenía esa memoria, digamos, de que de alguna forma todos los mensajes llegaban a través de eso. Y terminé, bueno, casi no hay archivos audiovisuales de ese periodo de la televisión, y por esas vueltas me terminé encontrando con que en Cinemateca afortunadamente habían preservado una colección, una serie de colecciones, fundamentalmente una colección de informativos para cine que había producido la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, que era la agencia de comunicación de la dictadura, que estaba preservada junto a otros materiales de la INAR. Y bueno, y ese repertorio de imágenes me sirvió un poco para pensar y escribir ese libro. Y en realidad mi interés era, en ese libro, yo tenía un interés muy particular, que era pensar a la dictadura de un lugar que se piensa poco, que es, digamos, siempre se piensa a la dictadura como un régimen autoritario que violó los derechos humanos, torturó, mató, encarceló, prohibió, etcétera, etcétera. Se piensa mucho más a la dictadura desde el miedo, pero la dictadura también intentó convencer, ¿no? Claro. Y eso era lo que a mí me interesaba, tratar de pensar. ¿Cuál era el discurso de la dictadura? Cómo la dictadura, a la vez que hacía todo eso, también intentaba convencer almas, convencer gente de que su proyecto efectivamente era el mejor para el país. Y un poco en el camino de ver estas imágenes fui encontrando cosas que tenía ciertas ideas, pero no resultaban tan claras, ¿no? Hay un libro que se escribió unos años antes, que lo escribieron Vania Marcarian y Isabel Cose, que es sobre el año de la orientalidad, que tal vez es como el primer ensayo de este discurso nacionalista, que tiene más que ver con cómo se reinterpreta la historia de la dictadura, para mí fue muy importante porque tomé muchos insumos de ese libro, pero también me encontré con muchas otras cosas que tenían que ver básicamente con un discurso que no era tan político en el sentido tradicional, ¿no? Nosotros sabemos que la dictadura tiene un discurso anticomunista, que su anticomunismo abarca a mucha gente, pero la dictadura comunista quiere decir desde Wilson Ferreira Dunate hasta los comunistas, pasando por grupos de rock o curas progresistas, digamos. Pero lo que encontré acá era una cuestión que tenía mucho más que ver con el ámbito de la cultura, con el ámbito de la sociedad, los valores culturales. Y sí, encontré como un intento fuerte de proponer una nueva forma de socialización cultural, de alguna forma, ¿no? Promover una nueva forma de integración de los habitantes de este país a través de una socialización que está muy marcada por el nacionalismo, por el deporte, por cierta forma del folclore, por ciertas formas de participación en la vida pública. Y eso es algo que recorre el libro, ¿no?